Resumen de Conferencias de Introducción al Psicoanálisis, 1916-1917, de Sigmund Freud. Introducción a la obra. Conferencias de Introducción al Psicoanálisis es una colección de 28 conferencias que Sigmund Freud impartió entre 1915 y 1917 en la Universidad de Viena, dirigidas a un público amplio de estudiantes no especializados. El objetivo de Freud era explicar de forma accesible pero rigurosa los fundamentos de la teoría psicoanalítica. Esta obra es considerada uno de los pilares fundacionales del psicoanálisis moderno y ha tenido una repercusión duradera tanto en el ámbito académico como en el pensamiento cultural general. La obra se divide en tres grandes secciones temáticas: los actos fallidos, los sueños y la teoría general de las neurosis. Cada sección introduce conceptos clave del psicoanálisis, apoyándose en casos clínicos, experiencias cotidianas y reflexiones teóricas. 1. Los actos fallidos. Conferencias 1 a 6. Freud inicia su recorrido con un tema cotidiano: los actos fallidos, lapsus linguae, olvidos y equivocaciones. Su tesis central es que estos errores aparentemente triviales son manifestaciones del inconsciente, no meras casualidades. Por ejemplo, olvidar un nombre o confundir una palabra puede tener raíces en deseos reprimidos o conflictos internos. Aportaciones claves de estas conferencias sobre los actos fallidos. Introduce el inconsciente como una instancia psíquica activa. El lenguaje es una vía privilegiada para el acceso a lo reprimido y se normaliza la existencia de fallas como expresión del conflicto psíquico. Freud muestra que la vida psíquica no es plenamente consciente y que el comportamiento cotidiano está determinado por impulsos y deseos inconscientes. Esta perspectiva inaugura una nueva forma de pensar el sujeto moderno. 2. La interpretación de los sueños. Conferencias 7 a 15. En esta sección, Freud retoma y amplía su célebre teoría de los sueños expuesta previamente en La interpretación de los sueños, 1900. Aquí, los sueños son concebidos como una forma de realización de deseos inconscientes. Freud introduce elementos como el contenido manifiesto, lo que recordamos del sueño, y el contenido latente, los verdaderos deseos e ideas que lo originan. Habla de las técnicas del trabajo onírico, como son la condensación. Múltiples ideas se comprimen en una sola imagen o elemento del sueño. El desplazamiento. El significado emocional se transfiere a elementos secundarios y la representación simbólica. Se usan símbolos para expresar contenidos reprimidos. Freud explica que mediante la asociación libre se puede acceder al contenido latente del sueño. Los sueños, por tanto, no son absurdos ni sin sentido, sino el lenguaje cifrado del inconsciente. 3 aportaciones clave de las conferencias sobre la interpretación de los sueños. 1. Los sueños revelan deseos reprimidos, incluso infantiles o socialmente inaceptables. 2. El método de asociación libre como herramienta central del análisis. Y 3. La validación del inconsciente como productor de sentido. Es Teoría General de las Neurosis. Conferencias 16 a 28. Esta última parte es la más teórica y sistemática. Freud expone los fundamentos clínicos del psicoanálisis, los mecanismos de defensa y las estructuras psíquicas, ello, yo y superyo, aunque estos términos serán desarrollados en obras posteriores como el yo y el ello en 1923. Tipos de neurosis tratados en estas conferencias. 1. La histeria. Síntomas físicos sin causa orgánica asociados a conflictos psíquicos. 2. La neurosis obsesiva. Pensamientos intrusivos y compulsiones como expresión del conflicto interno. Y 3. Las fobias.
miedo desplazado hacia objetos o situaciones externas. Mecanismos de defensa de las neurosis: la represión, la proyección, la sublimación y la negación. Freud argumenta que las neurosis no son enfermedades mentales en el sentido tradicional, sino conflictos no resueltos entre el deseo y la moral, entre el ello y el superyo, mediado por el yo. 3 aportaciones clave de estas conferencias sobre la teoría general de las neurosis. 1. Teorización estructurada del conflicto psíquico. 2. Base para el tratamiento clínico de trastornos mentales. Y 3. Introducción del tratamiento por la palabra como método terapéutico. Contexto histórico y publicación. Las conferencias fueron pronunciadas en medio de la Primera Guerra Mundial, un momento de gran crisis civilizatoria. Freud mismo menciona el contexto bélico como una fuerza que tensiona tanto al individuo como a la sociedad. A pesar del caos exterior, el autor invita a mirar hacia el interior del sujeto, mostrando que también allí habita el conflicto. La obra fue publicada en 1917, con ediciones posteriores revisadas por el propio Freud. Es una obra puente entre su producción clínica y su trabajo más filosófico y cultural, como El malestar en la cultura, 1930. Influencia en la sociedad de entonces y ahora. Impacto en su época. Rompió con la visión racionalista del ser humano como un ente consciente y autónomo. Escandalizó a la burguesía vienesa con sus planteamientos sobre la sexualidad infantil y el deseo reprimido, y dio lugar a un nuevo enfoque de la enfermedad mental, más allá de la psiquiatría biologicista de la época. Influencia actual de la obra y el psicoanálisis. El psicoanálisis sigue siendo una herramienta fundamental en psicoterapia, aunque también ha sido criticado por su falta de empirismo. Conceptos como inconsciente, represión y deseo se han incorporado al lenguaje cotidiano. La obra inspiró a movimientos culturales, literarios y artísticos del siglo XX como el surrealismo, el existencialismo y el estructuralismo. Freud sentó las bases para una comprensión profunda del ser humano, no como ente puramente racional, sino como campo de tensiones, impulsos y conflictos simbólicos. Su mirada sigue vigente, especialmente en contextos donde la salud mental se reconoce como un fenómeno integral. Conclusión. Conferencias de introducción al psicoanálisis no es solo una exposición didáctica de teorías, sino una invitación a repensar la subjetividad. Freud ofrece herramientas para leer el alma humana desde una óptica novedosa y perturbadora. Lo inconsciente, lo reprimido, el deseo, la palabra, todo se convierte en objeto de estudio y posibilidad de transformación. La obra, escrita con claridad y poder didáctico, logró introducir el psicoanálisis en la cultura de masas. Su legado se extiende hasta hoy, donde los dilemas de la identidad, la represión y el deseo siguen siendo ejes centrales del debate sobre qué significa ser humano. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otras obras del psicoanálisis te gustaría que exploremos. Hasta la próxima.